Hola hipetopianos, vamos allá con un nuevo vídeo aprendiendo a jugar este Codex Leicester de Leonardo da Vinci. Es un juego de 1 a 5 jugadores de esta escuela italiana que tanto nos gusta, con un mogollón de autores: Flaminia Brasini, Amor Platónico de Napier, Virginio Gigli, Stefano Ruperto, Antonio Tinto y Sang-Jun Baek. El solitario corre a cargo de otra persona, que ahora mismo no recuerdo el nombre, perdón, y ha sido traducido en castellano por Arrakis Games. Ya decimos, es un juego de la escuela italiana, nada puede salir mal en esta ecuación. Y aparte de 1 a 5 jugadores, es un juego de 120 minutos y para más de 14 años. Así que vamos a investigar cómo se juega este Codex Leicester y vamos a ver qué tal funciona a 2 jugadores. En este juego nos vamos a convertir en los inventores que intentaremos dar vida a los diseños que tenemos en nuestra cabeza, todos inspirados en las notas del propio Leonardo da Vinci, desde los más simples hasta los más épicos. Obviamente tendremos que intentar conseguir el apoyo del consejo y de los mecenas. Tendremos que ir ampliando nuestros talleres, consiguiendo diferentes proyectos y llevándolos a cabo. Y de esta forma el jugador que amase la mayor fortuna al final de la séptima ronda será el vencedor. Vamos a comenzar con la preparación de la partida. Vamos a tener por un lado el tablero de juego para partidas de 1 a 3 jugadores, ya que, como os he dicho, voy a explicar la versión para 2 jugadores. Así que nos fijaremos sobre todo en esta zona de aquí, que solo llegará hasta 3 y no hasta 5. Si es nuestra primera partida, vamos a colocar las recompensas de los mecenas que nos indican en el manual, que son estas de aquí. Aunque cuando le hayamos echado ya alguna que otra partida, simplemente podremos coger todas las losetas de mecenas, mezclarlas y sacarlas al azar. Las que sobran simplemente las lleváis a la caja. También formaremos una reserva de materiales, que son los que vamos a poder conseguir en los mercados de E, F, G y H, así que más o menos lo podéis colocar por esa zona. Las cartas de invento épico tienen un dorso diferente a las de invento normal. Estas las vamos a colocar y barajar aparte a un lado del tablero y dependiendo del número de jugadores saldrán más o menos cartas. En el caso de 2 jugadores tendremos 4 cartas vistas desde el inicio. El resto no van a salir, se podrán llevar directamente a la caja. En el laboratorio vamos a poder ampliar nuestro taller, así que dependiendo del número de jugadores vamos a colocar tantas losetas de cada tipo como jugadores seamos, así que en este caso tendremos 2 de cada uno de los tipos. Y también vamos a colocar 2 fichas de autómata por jugador en estos espacios de aquí. Como somos 2 jugadores, este primer espacio se quedará sin cubrir. En la zona del consejo, que es esta zona superior, vamos a ir sacando también losetas. En una partida a 2 jugadores tendremos 3 losetas diferentes disponibles y podremos utilizar el cuarto lugar para colocar el mazo de losetas boca abajo. Y esta zona también nos indicará el orden de turno. Por ahora, bueno, ya veremos cómo se elige este jugador. En la zona de los costes colocaremos la ficha negra en el coste más bajo, en este caso será el 0. La fila inferior solo se va a utilizar en la séptima ronda, jugaremos toda la partida en la zona superior. Al igual que hemos hecho con los materiales, haremos una reserva con todas las monedas de florines. Utilizaremos la segunda ficha redonda negra en el marcador de ronda. Comenzaremos en el 1 e iremos pasando al final de cada ronda hasta llegar hasta el 7 y final de partida. En el caso de una partida para 2 jugadores tendremos que colocar aquí 3 losetillas. La primera será esta de 2 monedas por 2 acciones en la ronda número 4 y estas 3 monedas por 2 acciones en la ronda número 6. En este caso serán 2 losetas porque las vamos a colocar en 2 sitios diferentes. Después colocaremos una loseta de ampliación, un aprendiz especial y las fichas de trabajo en este espacio de aquí. Y ahora tenemos que preparar el despliegue de inventos. La fila de inventos o el mercado de inventos se dispone de 2 partes. La parte de inventos presentes, que es una zona donde vamos a poder trabajar y completar los inventos, y una zona de inventos futuros, que es un poco como si tuviésemos la idea pero que no estamos trabajando en ellos. Y hasta que los inventos futuros no lleguen a ser inventos presentes, no podremos como tal terminarlos. Así que, ¿cómo tenemos que prepararlo? Pues vamos a barajar todas las cartas y vamos a llenar de izquierda a derecha todo el mercado de inventos. Todas las cartas que salgan con 11 días de duración o 11 semanas de duración no las colocaremos, simplemente, y si sale alguna, las apartamos. Como veis, tenemos de 4, de 7 y de 4. Y como ya os he dicho antes, las de 15 las habremos apartado todas. Después barajaremos, si nos ha salido alguna,
de 11 semanas, lo barajaremos en el mazo que nos quede y seguiremos sacando. En este caso ya sí, por ejemplo, este 11 podrá estar en esta segunda parte del mercado. Las semanas que nos vienen en estos inventos simplemente es el tiempo que vamos a tardar en realizarlos. Por eso que para facilitar un poco la zona de inventos presentes empezará con inventos un poco más asequibles. Luego tenemos otro tipo de cartas, y ya son el último, no tenemos más, que son las cartas multiuso. Nos van a servir para los recursos iniciales, para los símbolos de los inventos en partidas de más de 2 jugadores y para partidas en solitario. Así que nosotros lo vamos a utilizar bastante poco. Simplemente por si acaso las vamos a barajar y las vamos a dejar en un lugar accesible. Vamos a comenzar con la preparación de los jugadores. En este caso vamos a tener un tablero que realmente no es uno, sino que son 3 tableros diferentes y lo vamos a poder disponer como mejor nos venga. Si tenéis una mesa más pequeña, si os tenéis que recoger, si preferís tener juntos los 2 talleres y luego poneros esto a un lado, esto como vosotros queráis. A mí me gusta de esta forma porque pues separo, identifico muy bien las zonas en las que estoy trabajando, ¿vale? Pero esto lo podéis colocar y distribuir como queráis. También cada jugador va a recibir una pantalla donde vamos a poder, donde debemos esconder tanto los florines como los recursos que tenemos. El resto debe ser visible. Y además tenemos una pequeña hoja de ayuda en el interior de las pantallas. En este caso en concreto estoy todavía explicando la preparación, que sería esto de aquí. Así que lo primero que vamos a hacer será coger el maestro, que es este de aquí, y 3 aprendices del color correspondiente que tengamos. En este caso están en esta zona de aquí, que van a ser aprendices gratuitos. Si consigo más a lo largo de la partida, tendré que pagar por ellos. Y además, en este caso también, todos los jugadores recibirán 4 cartas multiusos. De aquí sacaremos nuestros recursos iniciales. El resto de las cartas ahora sí podrán ir a la caja. Decidiremos por ahora al azar quién es el jugador inicial y lo colocaremos en el orden de turno. Por ahora también en la fila inferior. Cada jugador va a recibir 2 florines de cualquier forma, una moneda de 2 o 2 monedas de 1. Y además ahora, a partir del orden de turno que hemos elegido al azar, vamos a elegir si, pues por ejemplo, yo soy el jugador rojo, decido si me quiero quedar como primer jugador o me puedo colocar en segunda posición. Si me quedo en primera posición no pasará nada. Si nos pasamos a segunda posición, recibiremos un florín extra. De la misma forma, si nosotros nos colocamos en primera posición, pues el jugador que se quede en segunda posición se llevará un florín extra. En orden de turno, cada jugador va a elegir 2 de las cartas que le han salido de estas multiuso y se va a llevar lo correspondiente. Tenemos tanto materiales como florines, como pues estos saquetes que son de recurso el que queramos nosotros. También nos pueden dar una loseta, nos pueden dar alguna parte de taller, podemos ganar autómata, ¿vale? Simplemente dependiendo de la carta que nos haya salido, de esas 4 nos vamos a quedar 2 de ellas y cogeremos los materiales correspondientes. Las otras 2 simplemente se pueden descartar y las 2 que queramos cogemos lo correspondiente. Pues en este caso va a ser otros 2 florines, 2 de madera, una cuerda, un cristal y una piedra. Y ahora sí que tenemos todo lo correspondiente, podremos taparlo con nuestra pantalla. A partir de ahora, los demás jugadores no deberán saber qué materiales tenemos. Simplemente para que la explicación sea un poco más sencilla, voy a poner la pantalla boca arriba para que veáis que esto estaría detrás de la pantalla, pero que también podáis ver la hoja de ayuda. En el tablero de jugador vamos a recibir diferentes materiales de madera, vamos a coger los 6 cubitos de encargo y se van a colocar de esta forma, uno en cada espacio inferior y de los 2 superiores en el de la izquierda. Es decir, que este encargo lo voy a tener que realizar 2 veces para cumplirlo completamente. Después tendremos el marcador de conocimiento que se va a colocar en la zona superior y que va a ir bajando en el track a lo largo de la partida. Aquí también vamos a tener hueco para las fichas de trabajo, que las tenemos por aquí y que ya podremos ir consiguiendo. También tendremos una ficha de autómata y un aprendiz en esta zona y lo vamos a poder desbloquear
en estas zonas de aquí, cuando nuestro conocimiento supere estas partes. Como ya os he dicho antes, tendremos espacio para el maestro y 3 aprendices gratuitos y después los siguientes aprendices irán en esta zona de aquí y ya como veis pues no tiene el símbolo de gratuito, sino que querrán cobrar a final de mes. Y después en cada uno de los talleres pues recibiremos un martillo y unas tenazas, uno negro y uno negro y 2 de nuestro propio color. Y como ya os he dicho, es posible que alguna de las cartas de inicio o de las multiuso, como queráis decirlas, nos digan que empezamos con alguna parte de taller ya construida. Una cosa muy importante es que el taller de martillo va a poder estar disponible desde la primera ronda. Como veis, ya tiene unas cuantas salas creadas, pero el taller de tenazas no es así, no tiene ninguna de sus salas y por ahora este taller no va a ser funcional. Sí que podemos lanzar la tenaza a construir un invento, ahora veréis de lo que estoy hablando, pero no vamos a poder trabajar en él. Hasta aquí sería la preparación para más jugadores, pero como estamos jugando una partida a 2 jugadores nos queda un pequeño variante, una pequeña variante. Vamos a coger un color que no hayamos usado, en este caso yo voy a explicar con el amarillo, y vamos a colocar un aprendiz de ese color, el primero en cada uno de los espacios de acción, ¿vale? Comenzando pues desde la A, la B, la C, la D y la E ya las he puesto, F, G y H. Las reglas nos dicen que se hace de esta forma, aunque realmente no vais a utilizar todos, siempre va a ir faltando uno. Podéis poner y quitar siempre uno de ellos o simplemente cambiarlo de lugar cuando veáis que se va a quedar vacía. Ahora os explico cómo se hace esto. Y lo que debéis tener en cuenta es que estos aprendices de un color neutral siempre van a contar como que son los primeros en colocarse y siempre van a gastar a la hora de utilizar la acción, ¿vale? Es decir, si nadie les supera a la hora de realizar las acciones en el turno, ellos siempre van a gastar. Y si alguien les supera, pero después hay que volver a ellos, también van a gastar. Van a hacer como si hicieran la acción, pero no van a hacer nada más. Y por último, simplemente como detalle, porque a lo mejor se me olvida luego decirlo, en la zona del consejo, normalmente el segundo jugador también tiene elección, pero en este caso una partida a 3 jugadores da igual que alguien más sea el segundo jugador o el amarillo ejerza de segundo jugador o incluso nadie más ejerza de primero y nosotros seamos segundos jugadores, no nos llevaremos una loseta, simplemente el que quede el primero lo hará. Y ahora que hemos terminado la preparación podemos comenzar a jugar. Como ya os he dicho antes, una partida a este Codex Leicester de Leonardo da Vinci va a tener 7 rondas, la 1 hasta las 7 y cuando terminemos la séptima ronda se acabará la partida y pasaremos a la puntuación final. Al principio de cada ronda, el jugador que vaya en segunda posición en orden de turno elegirá a uno de los aprendices del jugador neutral y lo eliminará. Así que, sobre todo dependerá de las acciones que quiera realizar o de cuánto quiera entorpecer a otro jugador. Pues, por ejemplo, simplemente le vamos a quitar de aquí y ahora este jugador neutral no tendrá presencia en la acción B. Esto lo haremos siempre al inicio de cada ronda y el encargado será el segundo jugador. Hay 3 fases en cada una de las rondas. La primera será la fase de inventos, la segunda será la fase de asignación y la tercera será la fase de resolución. En la primera, en la fase de inventos, vamos a poder cancelar inventos en curso y empezar nuevos inventos. Los inventos ya os he dicho que son estas cartas de aquí y esto lo haremos en nuestro taller. Vamos a poder tener 2 inventos en curso durante la partida, a la vez quiero decir. Es decir, podré utilizar mi taller de martillo y mi taller de tenazas, pero si mis talleres ya están ocupados con unos inventos, no podré ocupar más. Tendré que dejar algún invento y ponerme en otro después. Después, en la fase de asignación, vamos a poder colocar uno o más trabajadores en nuestros talleres o en una zona del tablero. Y luego veremos cómo se hace esta colocación. Y por último, en la fase de resolución, vamos a ir resolviendo cada zona del tablero desde la A hasta la H y siempre en el mismo orden. Vamos a empezar a ver una por una estas 3 fases. Esta fase de inventos va a comenzar por orden inverso al orden de turno. Comenzará en este caso el jugador verde y después el jugador rojo. En esta fase, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder mover nuestras fichas de autómata que tengamos en los talleres, si las hemos conseguido en algún momento. Podemos conseguirlas aquí arriba o podemos desbloquearlas en nuestro tablero. Pues las podemos colocar. ¿Dónde? En zonas que estén
iluminadas, ¿vale? Si veis, este taller no tiene iluminación actualmente, pero esta parte de aquí sí que lo tiene. Entonces, los autómatas solo pueden colocarse en estas zonas de aquí. Los autómatas sirven para que el taller, entre comillas, funcione solo sin necesidad de ir ningún ayudante a trabajar. No es del todo cierto, luego os lo explico. Así que en esta primera fase vamos a poder mover de sitio los autómatas entre nuestros diferentes talleres. En esta fase también vamos a poder asignar los diferentes inventos, ya sean inventos presentes o inventos futuros, incluso en los inventos épicos. Para empezar nuevos inventos tendré que decidir uno de mis talleres y colocar uno de mis marcadores en el invento que esté gestionando, que esté realizando. Bueno, pues en este caso me voy a ir aquí. ¿Por qué? Porque el material que me pide en la zona inferior lo voy a tener que colocar en la parte inferior del taller que lo esté trabajando. Después cogeré la herramienta del mismo tipo, pero en negro, y lo colocaré en tantas semanas como me pida el propio invento. En este caso, como veis, nos dice que tardaremos 4 semanas en trabajar en él, así que lo colocaremos en el 4. Y por último, la tercera herramienta que tenemos de ese tipo es para ir marcando las veces que voy trabajando en el invento. Así que por ahora lo dejaremos en su lugar. Si el invento que elegimos es de 7 semanas, pues simplemente esta herramienta negra se irá hasta el 7. Siempre tengo que pagar lo correspondiente, no directamente lo pago porque podría poder recuperarlo, pero lo coloco en la zona inferior del taller en el que estoy trabajando. También podríamos trabajar en inventos futuros. Se realizaría de la misma forma, ¿vale? Me coloco aquí. La negra pues se colocaría en la semana correspondiente, en este caso sería en el 11, y el resto sería de la misma forma. Tendría que colocar los materiales con los que cuento, pues imagínate, por ejemplo, sería este, serían 7 semanas y en lugar de la piedra pues sería una madera y una cuerda. Tengo que tener en este momento los materiales que requiere el inicio de este invento. Siempre están indicados en la zona inferior. Y ya que estamos, os explico cómo funcionan las cartas de invento. Todas tienen la misma estructura, sean inventos de 4, de 7, de 11 semanas o incluso los inventos épicos, todas funcionan igual. Tenemos en la parte inferior los materiales que nos cuesta para iniciar a trabajar en este invento. Arriba tenemos las semanas que nos pide, que nos lleva a este trabajo, y después tenemos los florines que nos van a dar cuando lo completemos, el diferente símbolo que nos puede dar cada una de las cartas de invento, y como veis tenemos símbolos diferentes, y después tenemos un beneficio. Tenemos diferentes tipos de beneficios, beneficios inmediatos con un rayito que cuando completemos el invento nos vamos a llevar de forma instantánea. Luego tenemos inventos de repetición que podemos girar para activar una vez en cada una de las rondas. Y luego tenemos inventos de este tipo que es de forma infinita. Cuando hagamos algo, entonces conseguimos otra cosa. Como digo, en esta fase de inventos podremos colocarnos sobre un invento o retirarnos de un invento. Si por lo que sea, si creemos que no vamos a poder conseguirlo, si cambiamos un poco nuestra idea y queremos hacer otra cosa, simplemente si estamos colocados en un invento, puedo retirarme de ese invento, recupero todas mis herramientas, lo elimino también del marcador de las semanas. Si he avanzado, he trabajado ya algo sobre ese invento, lo único que voy a perder es tiempo, y los materiales que había invertido dentro de ese proyecto simplemente los recuperaremos a nuestra reserva. Así que ya sabéis, en esta fase de inventos vamos a poder tanto colocarnos en un invento como cancelar un invento, como mover nuestros autómatas que tengamos disponibles para que trabajen en nuestros talleres. Una cosa muy importante en esta fase es que no vamos a poder usar el efecto de cartas de invento, por ejemplo, las que nos den un cambio de un material, pues no lo podemos hacer en esta fase. Si necesitamos este material, lo debemos haber comprobado anteriormente, en la ronda anterior, para hacer este cambio de material y tenerlo disponible ahora. Y tampoco vamos a poder utilizar las fichas de trabajo. Estas fichas de aquí son acciones extra, pues no las puedo gastar en esta fase. Si no las he gastado antes, pues ahora no puedo hacerlo y me tendré que esperar a durante la ronda para poder terminar nuestros inventos. Pasamos ahora a la fase 2, la fase de asignación, que es como tal, por así decirlo, la fase de colocación de trabajadores. Y ojo, digo colocación porque primero nos vamos a colocar y después ya en la siguiente fase vamos a resolverlo. Esta fase ya sí se hará en orden de turno, de izquierda a derecha, desde el primero, que en este caso es el rojo, hasta el segundo, que es el verde. Vamos a coger trabajadores disponibles,
tenemos a priori 3 aprendices y un maestro y las vamos a ir colocando en las diferentes acciones del tablero. ¿Cómo podemos colocar nuestros diferentes trabajadores, ya sean maestros o aprendices, durante un turno entero? Pues primero vamos a poder colocar muchos aprendices en el mismo tiempo, ¿vale? Es decir, yo puedo coger los 3 aprendices y colocarlos de una en cualquiera de las acciones. Además, también vamos a poder añadir al maestro a un lugar donde estén nuestros aprendices. También vamos a poder colocar al maestro en un lugar que nos apetezca. Y además vamos a poder colocar aprendices en el lugar donde colocamos al maestro. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ojo, el maestro y los aprendices no se pueden colocar a la vez sobre una acción. Primero tienen que llegar unos y después llegar el otro. Y además, esto es muy importante, no podemos añadir aprendices a un sitio donde ya tengamos aprendices. Voy con el maestro, voy después con un aprendiz y todo perfecto, pero si voy a ir con un segundo aprendiz, esto ya no puedo hacerlo, ya no podré meter más aprendices en esta acción. Esto lo he tenido que pensar con anterioridad y si quería meter 2 o 3 aprendices, lo tendría que haber metido todo junto. De esta forma, aunque es un juego de mayorías, no vamos a tener esta opción de pues yo meto uno, pues yo meto otro, pues yo meto otro. Piénsate muy bien cuántos aprendices quieres poner o vas a necesitar en una acción, porque después ya no vas a poder modificarlo. Y por supuesto, salvo alguna contada excepción, no vamos a poder retirar nunca aprendices de un lugar, salvo cuando estemos haciendo sus acciones. Os he dicho que en esta fase de asignación vamos a ir colocando trabajadores, ya sean maestros o aprendices, a las diferentes acciones que tenemos en el tablero, pero los podemos colocar en un otro sitio, que son los diferentes talleres en los que estamos trabajando. Vamos a poder llevarnos tanto a los aprendices como al maestro a realizar acciones en nuestros talleres. A diferencia de los señores que van al tablero, los que estén en nuestro taller sí que van a realizar sus acciones de forma inmediata. Es decir, por ejemplo, que lo he quitado todo, si yo estaba trabajando en este invento, que eran 11 semanas, pues puedo llevar a un aprendiz a colocarlo aquí y los aprendices harán una acción, así que moveré uno en el track de seguimiento del invento. También, si colocamos al maestro para realizar el trabajo, el maestro hará 2 acciones, así que nos moverá 2 de un golpe. Y además, si tenemos algún autómata trabajando en el taller correspondiente, cuando colocamos el primer trabajador que vaya, ya sea aprendiz o sea maestro, va a sumarnos una acción extra, uno de trabajo extra por cada autómata cuando coloquemos el primer trabajador. De esta forma vamos a ir avanzando el trabajo que llevamos en los diferentes inventos. Si en algún momento llegamos al tiempo requerido, habremos terminado el invento y pueden suceder diferentes cosas en este momento. Primero, que sea un invento presente, como es este caso de aquí. En ese caso, retiraré mi ficha, cogeré el invento y cumpliré lo que me pide. Lo primero, me llevaré una recompensa en florines, en este caso serán 8 monedas, y me llevaré la recompensa indicada. Además, descartaré los materiales del taller donde estaba trabajándolo. Las cartas de inventos completados las vamos a dejar a la vista porque lo tendremos en cuenta a la hora de la puntuación final, dependiendo de los simbolitos de la zona superior derecha que vayamos consiguiendo. Como os he dicho, cogeremos el beneficio en monedas indicado y toda la fila de inventos pasará un hueco hacia la izquierda. Y por supuesto, sacaremos un invento nuevo. Una cosa muy importante, varios jugadores podrían estar trabajando sobre un invento a la vez. Es decir, por ejemplo, de esta forma, el jugador verde estaba trabajando en este invento a la vez que nosotros. Que nosotros lo consigamos no quiere decir que este jugador se tenga que retirar, no. Simplemente va a seguir aquí si es que quiere y podrá terminarlo de la misma forma para ganarse los florines. A más jugadores también se ganaría este simbolito de aquí, pero salvo que tengamos alguna loseta que nos lo permita, no vamos a poder conseguirlo a 2 jugadores. Simplemente terminaremos para llevarnos los florines como segunda persona en conseguirlo. En la fase de inventos, cuando retiremos o si queremos retirar en nuestras fichas de alguno de los inventos, es el momento de retirarlos también si queremos de los inventos completados por otros jugadores. Otra cosa que podría suceder
a la hora de completar inventos es que si estoy trabajando en un invento futuro, es decir, de los 3 de la zona de la derecha, y en algún momento lo completo, ¿vale? Es decir, supero las 4 acciones necesarias en este caso, no podré terminarlo, sino que tendré que esperar, ya os he dicho, esto es como una especie de idea. Tengo que esperar a que este invento futuro esté en la zona de invento presente y además volver a realizar una acción en el taller para decir, oye, mira, que lo he terminado. ¿Esto indicará que nos pasemos de tiempo de trabajo? Sí, pero ahí está un poco la gestión que debéis hacer para no malgastar acciones de trabajo y poder tener los inventos que realmente queráis. Así que los inventos presentes se pueden terminar en cualquier momento, los inventos futuros tienen que pasar a ser presentes para poder terminarlos y luego teníamos los inventos épicos que los voy a poder conseguir en cualquier momento, pero que ya de base para colocarme sobre ellos voy a requerir de bastante material. Y además son bastante largos, son 15 semanas, vamos a llevar el marcador a lo más atrás del todo. Estos inventos funcionan de la misma forma que os he explicado con los inventos habituales, pero nos van a dar una puntuación en monedas al final de la partida si cumplimos sus condiciones. Y al contrario de lo que os he dicho con los inventos normales, estos inventos épicos no se van a reponer. Cuando se hayan gastado estas 4 cartas ya no podremos disponer más de estos inventos. En la primera ronda todos los jugadores vamos a tener 3 aprendices y un maestro, pero en las siguientes rondas, cuando podamos conseguir los aprendices de esta zona de aquí o de esta zona de aquí, es probable que vayamos descompensados en el número de aprendices. Pero además, ¿cómo podemos colocar 2 trabajadores, 3 trabajadores, uno solo, de diferentes formas? Pues también podríamos tardar más o menos en gastar nuestros trabajadores. Cuando todos los jugadores hayan colocado todos sus trabajadores disponibles o decidan pasar, entonces se termina esta fase de asignación y pasaremos a la fase como tal de realización de acciones, que se llama fase de resolución, donde vamos a resolver los efectos de cada una de las zonas, comenzando por la A y terminando por la H. Primero iremos a la zona del consejo. Os voy a explicar cada una de las acciones disponibles que tenemos. En el caso del consejo, vamos a poder elegir el orden de turno para la siguiente ronda y además el jugador que tenga más influencia va a poder elegir una loseta del consejo que esté disponible. ¿Cómo vamos a ver las mayorías en todas las zonas? Porque van a funcionar exactamente igual. Es muy importante que cuando coloquéis en la fase anterior los trabajadores en estas acciones, los coloquéis en orden, ¿vale? El amarillo siempre va a empezar antes que vosotros, después nos colocaremos por delante y, por ejemplo, si después viene el verde y se colocará en esta zona de aquí. No cambiéis el orden. ¿Por qué? Porque ahora es muy importante para ver la influencia. Haremos las acciones o la resolución en orden de influencia, de tal forma que los maestros nos otorgarán 2 de influencia, los aprendices 1 cada uno. Y en caso de empate, como es en este caso, tenemos 2 y 2, tendrá más influencia o tendrá prioridad el que esté más hacia la izquierda. En caso de empate, por ejemplo, si estamos así, el amarillo siempre va a tener prioridad sobre nosotros para 2 jugadores. Pero de esta forma, con 2 de influencia y 2 de influencia, el jugador rojo es el que más influencia tiene, además tiene prioridad porque está más a la izquierda, elige ser jugador inicial y además a 2 jugadores solo el primer jugador se va a llevar la loseta de beneficio. Lo que nos llevemos lo activaremos en ese momento. Así que cogemos la loseta correspondiente y lo llevamos a nuestra zona. Tenemos una explicación de las losetas del consejo, así que no me voy a meter más en la explicación porque hay alguna, más concretamente esta, y otra que son un poquito más complejas de utilizar porque nos indican que son descuentos a la hora de hacer el resto de acciones. Así que simplemente veis cómo funciona con respecto a lo que yo os diga ahora. Esta sería la parte del consejo. Después pasaríamos a la parte de la zona del laboratorio, que es esta de aquí. El segundo jugador había retirado de aquí a su marcador, el marcador neutral, así que aquí no habría ninguna prioridad por parte del amarillo. En este laboratorio vamos a poder conseguir una pieza del taller, la que queramos, o un autómata, o podremos pagar una moneda para realizar una acción en nuestros inventos. La mayoría se haría de la misma forma, el maestro cuenta 2 de influencia, los aprendices cuentan 1 cada uno y el de más a la izquierda tendrá prioridad. ¿Cómo vamos a realizar todas estas acciones que requieren de un pago? Pues para eso tenemos el marcador de coste, que es este de aquí. ¿Por qué es tan importante este marcador de jugador neutral? Porque nos va a afectar en el pago.
En este caso, por ejemplo, el primero en realizar la acción lo haría de forma gratuita, porque es lo que indica el marcador, y simplemente se llevaría una zona de taller, su taller, y lo colocaría. Y pasaría el turno al siguiente jugador en orden, pero no retiramos los trabajadores. ¿A quién le tocaría? Al jugador verde. Podría decidir que por 2 monedas realiza la acción que quiera. Si lo hace, hace la acción y simplemente pasa al siguiente jugador, que como no hay más, volveremos a hacer la ronda y comenzaremos por aquí, será el turno del jugador rojo de nuevo, o podrá pasar de tal forma que simplemente retirará sus aprendices y se quedará el rojo haciendo acciones. Puede decidir hacer acción por, pues imaginaos, este jugador verde ha realizado la acción, ha pagado 2 monedas, pasamos y el precio se encarece. Por 3 monedas podremos decidir hacer esta acción de nuevo. Pues si tenemos y queremos, pagaremos las 3 monedas para hacer otro de esos. Pues en este caso puedo coger un autómata y llevarlo al taller. Y después de nosotros volveremos a mover y por 4 monedas el siguiente jugador, que vuelve a ser el verde, podría hacer una de esas acciones. Pues este mecanismo del marcador de coste lo vamos a utilizar desde la B hasta la H. El primer jugador será 0, el segundo jugador 2, el siguiente 3, el siguiente 4. Después tenemos la zona de la academia, que es la C. En esta zona podremos conseguir a uno de nuestros aprendices o bien podríamos pagar una moneda por conseguir un recurso cualquiera. De la misma forma, si somos el primero, 0 monedas de coste, 2 monedas, 3 monedas, 4 monedas. O podríamos retirarnos sin ejercer la acción. Si compramos o contratamos a un aprendiz, simplemente lo cogeremos de la academia y lo llevaremos a la zona inferior. Este aprendiz en este turno no va a trabajar, simplemente ha vuelto a nuestra zona de trabajo y en la siguiente ronda podremos mandarlo a hacer ya trabajos. Y después tendríamos las zonas desde la B hasta la H que funcionan todas de la misma manera. Es una zona donde vamos a poder comprar diferentes recursos: piedra, madera, cristal, adobe y cuerda. Así que el primero que se haya colocado ejercerá la acción. ¿Veis? En este caso, nosotros tenemos 2 de influencia y vamos por delante del amarillo. Pero imaginaos que solo tenemos uno. Como el amarillo tiene la misma influencia que el rojo y el amarillo está colocado antes, el amarillo ejercería la acción, que en este caso sería encarecerla, y ahora el jugador rojo, aunque tuviera la misma influencia, tendrá que pagar 2 monedas para poder coger esta madera. Si no queremos o no podemos, simplemente podemos retirar nuestro meeple. Una vez que en las acciones solo quedan los meeple neutrales o no quedan meeple, se acabará esta fase. Este sería el mecanismo básico de cómo se juega a Codex Leicester, pero os voy a hacer una especificación, unos pequeños datos que podéis encontraros en diferentes puntos de la partida. Lo primero, no os he dicho nada de los encargos de los mecenas, salvo la parte de la preparación. ¿Cómo vamos a poder llegar a esto? Pues cumpliendo nuestro medio de conocimiento. Hay diferentes acciones que cuando las consigo completar voy a poder liberar el cubito y colocarme en un mecenas. Vamos a ver cuál sería cada una de ellas. La primera banderola de aquí arriba sería conseguir 2 veces ser el primero en influencia en esta zona de aquí, en la zona del consejo. La primera vez que lo consiga, pasar el cúbito. La segunda vez que lo consiga, ya podré retirar el cúbito y colocarlo en una de las losetas de mecenas y llevarme su beneficio. Hay muchas que son de beneficio inmediato, por ejemplo, en este caso me daría 2 fichas de acciones que la podría utilizar inmediatamente o las podría colocar en mi pequeña reserva. Nos dan materiales, nos dan monedas, nos dan algún beneficio, por ejemplo, en este caso tenemos otros 2 aprendices que no nos van a costar nada, de los que estén aquí abajo, ¿vale? Pues tenemos diferentes beneficios. Cada vez que retiremos un cubito lo colocaremos allí. La segunda banderola nos dice que cuando tengamos todos nuestros autómatas y tengamos todas nuestras piezas de taller retiradas de esta zona de aquí, que sería el laboratorio, entonces podremos retirar este cubito y colocarlos en una ficha de mecenas. Esta banderola de aquí nos indica que si tenemos todos nuestros trabajadores, todos nuestros aprendices fuera de la academia, entonces podremos retirar este cubito y colocarlo en una loseta. Este cubito de aquí lo vamos a poder conseguir la primera vez que completemos un invento al completo, ¿vale? Así que simplemente cuando hagamos el primer invento, sea de las semanas que sea, podremos colocar
su cúbito. Esta banderola nos indica que si conseguimos dos inventos con la misma simbología, entonces podremos retirar este cúbito. Y por último, cuando completemos nuestro primer invento épico de los de 15 semanas, retiraremos este cúbito. Cada vez que vaya quitando un cúbito o avanzando un cúbito, podré también mover nuestro marcador de conocimiento. Así, la primera vez que consiga uno de los cúbitos, pasaremos un pasito, un pasito, un pasito. Cada uno de los pasitos nos da un beneficio, pues una moneda, dos monedas, tres monedas, y entre medias, aquí y aquí, podré conseguir o mi trabajador, mi aprendiz extra que tenemos en el tablero, o mi autómata, que lo había cogido antes de aquí y era mentira, y los podré desbloquear aquí y aquí. Y por último, en esta zona de aquí podré conseguir un recurso, el que yo quiera. Así que ya sabéis cómo funciona tanto el marcador de los mecenas como el marcador de conocimiento. Cuando hemos hecho todas las activaciones, ahora sí pasaremos al final de ronda. Vamos a colocar de la reserva un florín en cada una de las losetas que no nos hayamos llevado en esta ronda y sacaremos una nueva loseta en el hueco que haya quedado. Obviamente, como podéis suponer, si en las siguientes rondas nos llevamos una loseta que tiene florines asociados, nos lo llevaremos todo. Si a la hora de colocar estas monedas ya tienen monedas, pues volvemos a poner monedas en las mismas losetas. Pues si tenemos que poner monedas en un sitio donde ya tiene dos, se descartan las monedas y se descarta la loseta y simplemente se coloca una nueva. Cogeremos todos los trabajadores que sigan en el tablero en este momento y los colocaremos en sus respectivos espacios. Y para preparar la siguiente ronda, moveremos la ficha de ronda hacia el espacio inferior de donde esté y aquí tendremos que tener en cuenta en qué espacio estamos saliendo, ¿vale? Si salimos de la ronda 3, al final de la ronda 3, al final de la ronda 5 y al final de la ronda 7, tendremos que pagar una moneda por cada aprendiz que no sean nuestros 3 iniciales, así que ellos querrán cobrar su salario, salvo obviamente que estemos colocados en esta zona aquí, en este aprendiz, que nos quitará otros 2. Podremos tener 2 extra a los que no habrá que pagar. A partir de la ronda 4 colocaremos esta loseta en esta zona de aquí y a partir de ahora, en lugar de una acción por una moneda, podremos hacer 2 acciones por 2 monedas. Y a partir de la ronda 6 tendremos 2 modificaciones, una en esta zona de aquí y otra en esta zona de aquí. Aquí ya serán 3 monedas, 2 acciones y aquí serán igual 3 monedas, 2 acciones en lugar de poder comprar recursos. En la ronda 7, las últimas acciones se van a realizar de la misma forma, pero son acciones un poquito diferentes. En lugar de adquirir materiales, los vamos a poder vender, porque ya no nos vamos a poder colocar, no va a haber más zona de asignación, ya no va a haber más fase de asignación, y entonces vamos a poder vender materiales. De la misma forma que os he explicado la acción de arriba, pues en la zona de abajo. Un material en cada uno de los sitios donde nos coloquemos. La primera venta será un material por 2 monedas, la segunda venta ya será un material por una moneda, la tercera venta serán 2 materiales por una moneda y por último serían 3 materiales por una moneda. Así que cada vez nos van a dar menos por los materiales. Así que aquí en esta séptima ronda, si queréis vender materiales, mi recomendación es que os deis prisa. Y ya está, así terminaríamos la séptima ronda con las modificaciones que se hayan ido incorporando a lo largo de la partida y llegaremos al final de la partida y puntuación final. Como os digo, el final de la partida será al final de la séptima ronda, cuando ya todos los jugadores hayan hecho su última resolución y vamos a recibir florines adicionales dependiendo del tipo de símbolo que tengamos en nuestras cartas de invento completadas, además de por los inventos épicos que hayamos conseguido. Tenemos un pequeño resumen en esta zona de aquí. Por ejemplo, si yo he terminado con estos inventos completados, ¿vale? Pues tengo 1, 2, 3 y 4 símbolos diferentes, que nos indica que 4 símbolos diferentes serán 10 puntos. Por ejemplo, si tuviéramos 5 símbolos diferentes, serían 15 puntos, pero me falta uno. Y luego también puntuaríamos por símbolos iguales, pero esto es un poquito más difícil de conseguir, porque solo nos van a servir tener 4 símbolos o 5 símbolos iguales. Sin embargo, si son símbolos diferentes, a partir de 2 ya nos dará puntuación. En este caso, 4 símbolos iguales serán 6 puntos y 5 símbolos iguales serán 10. Además, los inventos épicos nos darán una puntuación dependiendo de la carta que nos haya tocado. Pues por ejemplo aquí,
Cada invento de 4 semanas, de 7 y de 11, nos dará 4 monedas. Miraremos cuántos hemos completado y nos cogeremos las monedas correspondientes. Y en este caso, los materiales que nos hayan quedado no van a darnos ninguna puntuación extra. Por eso es tan importante venderlos en la última ronda si no lo hemos hecho o no los hemos utilizado anteriormente. Así que ya está. Contaremos los florines que tenemos cada uno de los jugadores y el jugador que más florines tenga será el vencedor de este Codex Leicester. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona este Codex Leicester de Leonardo da Vinci y vamos a lo importante, a lo que por muchos de vosotros habéis llegado hasta aquí o habéis venido hasta este punto y es, pero vamos a ver, Lore, ¿funciona a 2? Pues os voy a dar diferentes motivos por los que sí va a funcionar a 2, ¿vale? Primero, el tema de las mayorías. Todo esto está basado en el funcionamiento del jugador neutral. Y es que el jugador neutral siempre va a tener prioridad, salvo en el momento en el que no esté en una acción, que ahí es donde podemos variar siendo el segundo jugador. Esto cobra mayor importancia en la primera acción, en la A, en la del consejo. ¿Por qué? Porque si ningún otro jugador se coloca, nadie se va a llevar los Z. Ya os lo he dicho, en ese caso concreto, para 2 jugadores, el segundo jugador no se lleva nada. Entonces, si no le superamos en influencia, él va a tener prioridad y entonces no vamos a poder llevarnos los Z, ese beneficio. Entonces ahí cobra muchísima importancia. Además, otra cosa que también hace este jugador neutral es que siempre nos va a gastar coste de acción, nos va a subir en el marcador de acción, en el marcador de coste y nos va a hacer encarecer esa fase para los jugadores que vayan por detrás. Si no le superamos en influencia, de nuevo nos va a ganar en prioridad y nos va a gastar esta acción a coste cero que nos va a hacer que todos los demás que vayamos por detrás paguemos más. Por supuesto, obviamente muy importante es que tenemos un tablero adaptado a 2-3 jugadores. Por el otro lado tenemos hasta 5 donde vamos a tener pues, más casillas en la hora del orden de turno y unas pequeñas variaciones que, pues como hemos visto en el caso del consejo, sí que el segundo se va a llevar un beneficio que a 2 jugadores no tenemos. Y por último, el funcionamiento de las mayorías en este juego. No es un yo pongo, tú pones más, tú pones más, tú pones más. Aquí la colocación de los aprendices es muy importante y cuando queremos meter aprendices en una acción tenemos que ir con todos a la vez. Es decir, si yo voy con 3 aprendices y luego llega el otro jugador y va con 4, no tengo la opción de, pues meto uno más. No, eso no funciona y entonces tenemos que ir calculando un poco cómo de importante me es una acción y cuánto puedo apostar por ella para que desde un principio nos quedemos con esa influencia o esa prioridad para realizarla. Así que por todo esto pensamos que funciona muy bien a 2. Lo único que no llegamos a darle ese pasito para que se lleve el sello de juegazo a 2 simplemente porque pensamos que no es su mejor número. Vuelvo a repetir, funciona súper redondo a 2 jugadores, se disfruta mucho, pero creemos que su mejor número va a ser a 3 jugadores. Igual que ha funcionado con este bot o este jugador neutral automático, pues a 3 jugadores tenemos una interacción creo que muy chula, pero no confirmamos ni le damos sello de juegazo a 2 porque no lo hemos probado a más de 2 jugadores. Así que este es un poco nuestra opinión de cómo funciona a 2 jugadores. Si queréis una opinión más extensa, os invito a que vengáis al directo de mis juegos del mes, que también se quedará resubido en YouTube, donde tanto Napier como yo daremos nuestra opinión acerca de este códex. Nada más, si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en comentarios que trataremos de responderlo lo antes posible y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.